Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con el gusto de siempre. Esta correspondería a la tercera emisión de esta semana. Hoy es jueves 7 de mayo del 2020. Estamos transmitiendo de nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. La porción que nos ocupa hoy sigue siendo Romanos 1, 18 al 20, que voy a leer enseguida. El Evangelio necesario. Romanos 1, 18 al 20 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oremos para pedir la dirección del Señor. Bendito Dios y Padre maravilloso, gracias Señor porque eres un Dios santo, justo, bueno, misericordioso. Esa combinación, Señor, de atributos en tu naturaleza hacen, Señor mío, que caigamos de rodillas, maravillados por tu grande amor, por tu grande sabiduría. Queremos, Señor mío, suplicarte en esta hora que tu palabra nos enseñe, que afirme nuestra fe, que sea un ancla que nos sostenga, Señor mío, especialmente en el tiempo de prueba. Quiero rogarte, Señor mío, que estés tocando el corazón de mis hermanos y les llenes de bendición, y que, Padre mío, nos prepare, Señor mío, para entender tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión, mis hermanos, con el tercer punto del tema de esta semana, el Evangelio necesario, vimos ya antier la ira de Dios que es justa y santa, pero vimos también, hermanos, hace unos momentos, la injusticia de los hombres. ¿En qué consiste la injusticia del hombre? Y ahora, hermanos, nos disponemos a ver un tercer asunto en este tema de por qué el Evangelio es necesario. El Evangelio es necesario porque el conocimiento de Dios, que no podemos negar que todos tenemos, nos hace sobremanera culpables. En eso consiste. Dice el versículo 20 de Romanos 1, 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto habla, hermanos, del conocimiento que el hombre tiene de Dios. Cuando todos nosotros conocemos la ley, el mandamiento, y lo desobedecemos, esto nos hace ser pecadores deliberados. Es decir, deliberadamente pecamos contra Dios. Claro que va a haber quien diga: es que no, yo no conocía a Dios, yo nunca oí el mandamiento. Dice aquí el apóstol Pablo, de una forma muy clara, dice que no hay excusa. Las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el hombre que dice: es que yo no conozco a Dios, es una excusa que no es excusa, es un pretexto que no es excusa, porque dice aquí el apóstol Pablo, y es una verdad innegable, que todas las personas, todos los seres humanos,
de la lengua que sea, de la nacionalidad que sea, de la cultura que sea, todos conocemos a Dios. Su eterno poder y su deidad se hacen visibles por medio de su creación. Cuando el hombre niega a Dios, cuando el hombre niega conocer a Dios, él solamente está deliberadamente faltando contra el mandamiento. Romanos 1:32 dice de esta manera: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, cuando alguien peca, lo que dice aquí la palabra de Dios es que peca deliberadamente. Aunque nadie haya oído nunca los mandamientos de Dios, sabe perfectamente que no debe mentir. Y si mentimos, estamos faltando deliberadamente al mandamiento de Dios. Si ustedes ven, hermanos, en las culturas, en toda la humanidad, se pugna por el bien, aunque realmente, como el hombre es un ser caído, no puede hacer el bien. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, hermanos, el hombre, el ser humano, interiormente busca hacer el bien. ¿Se acuerdan que vimos en la transmisión pasada que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza? Dice aquí el apóstol Pablo: queriendo hacer el bien, hallo esta ley en mis miembros, que no puedo hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la condición del ser humano. Vivimos en un ambiente, en medio de una sociedad, en medio de comunidades, donde vamos a probar lo bueno, vamos a probar lo que es bueno, lo que es el bien común, lo que es el bien para todos, pero luego no hacemos el bien. Eso dice Romanos 1:32: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, ¿qué es digno de muerte? El pecado. Que Dios le había dicho a Adán y a Eva: el día que comas de este fruto morirás. La sentencia del pecado es la muerte. Por eso Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo dice Romanos 6:9? Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 9. Dice Romanos 6:9: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Jesucristo es el único que venció a la muerte por cuanto no pecó. Versículo 10, Romanos 6:10: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Por eso se hizo necesario el Evangelio. Por eso Dios, en su infinita misericordia, desde un principio, desde antes de que se ejecutara toda la creación, Dios había establecido
este plan maravilloso que consiste en el Evangelio de Cristo. Por eso se hizo necesario el Evangelio. Vamos a ver cómo dice Génesis 2, 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Cómo dice aquí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, el hombre lo sabía. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, Adán lo sabía. Adán sabía del mandamiento, puedes comer de todo árbol del huerto. Esto es maravilloso. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, hermanos, Adán sabía de este mandamiento, no tiene excusa. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles por medio de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que Adán no tiene excusa. Él fue y estiró su brazo y tomó el fruto y comió. Si yo voy en una avenida y el semáforo se pone en rojo, indica que me tengo que detener. Si yo no me detengo cuando el semáforo se pone en la luz roja, yo sigo adelante, entonces voy a sufrir todas las consecuencias de esa falta, porque deliberadamente me pasé el semáforo en rojo. Y el hombre vive en un mundo caído, en el que pretende justificar su pecado, pretende justificar su condición, ignorando el mandamiento de Dios, aunque sí lo conoce. Vamos a ver cómo dice 1 Corintios 6:9. Son cosas que sabemos, pero pregunta el apóstol Pablo de esta manera en 1 Corintios 6:9, a manera de una pregunta retórica. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una vez más, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto hace, hermanos, toda la humanidad. No hay un solo hombre en la faz de la tierra que haya pasado por la faz de la tierra que no tenga uno de estos pecados. Muchos dicen, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona buena, pero no hay una sola persona en el mundo que no haya cometido uno de esos pecados. Y conoce a Dios. Aún los ateos conocen a Dios. Aún los ateos saben de la gloria de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. Dios les bendiga, nos veremos mañana en la siguiente emisión.